Mi familia me humilló en la gala, tratándome como sirviente. Me fui en silencio, pero hoy se arrepentirán. El CEO acaba de descubrir que soy el jefe fundador y controlo el destino de su contrato de $3.000 millones. Las puertas giratorias de cristal del Hotel Regal Meridien captaron mi reflejo por solo un momento antes de que entrara. Apenas me reconocí con ese vestido negro, el cabello recogido hacia atrás, nada llamativo. Había pasado 30 años aprendiendo a desaparecer a plena vista y esta noche no era diferente, al menos ese era el plan. Mi hermano Tyler estaba cerca de la fuente de champán con su esposa Ashley, ambos envueltos en marcas de diseñador y sonrisas falsas. Mis padres los flanqueaban como centinelas, sus ojos escaneando la sala en busca de alguien a quien valiera la pena impresionar. Cuando me vieron acercarme, algo cambió en sus expresiones, no era reconocimiento, era algo más cercano a la alarma. «Disculpa, ¿eres del servicio?», preguntó Tyler lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo escucharan. «El personal debe usar la entrada lateral». Dejé de caminar. Las palabras me golpearon como agua helada, pero mantuve mi rostro inexpresivo. Mi propio hermano, parado a 3 pies de mí, fingiendo que nunca había compartido una infancia conmigo, nunca había desayunado frente a mí, nunca había pedido dinero prestado a nuestros padres mientras yo trabajaba turnos dobles para pagarme la universidad. Ashley dio un paso adelante, escaneándome de pies a cabeza con el tipo de mirada que la gente reserva para las manchas en muebles caros. «Cariño», dijo, con la voz goteando una preocupación prefabricada, «los uniformes del personal deben ser azul marino. Estás fuera del código de vestimenta». El CEO de Aurelius Tech, Brandon Miller, estaba justo detrás de ellos con su esposa Brittany. Se cubrió la boca para ocultar una sonrisa burlona mientras Brittany se inclinaba para susurrar algo que los hizo reír a ambos. A nuestro alrededor, una docena de invitados en seda y diamantes observaban la escena como si fuera teatro durante la cena. Mi madre captó mi mirada por una fracción de segundo y luego apartó la vista. Mi padre estudiaba su copa de champán como si las burbujas contuvieran los secretos del universo. Ninguno de los dos dijo una palabra. Ninguno reconoció que la mujer siendo humillada frente a socios comerciales internacionales era su hija. «Gente como ella debería conocer su lugar», murmuró Brandon a su esposa, no lo suficientemente bajo. Un camarero se acercó a mí con genuina confusión. «Señorita, la entrada de servicio está en la parte trasera si necesita registrarse con el catering». Sentí el viejo dolor familiar subir en mi pecho, esa sensación hueca y ardiente que había llevado desde la infancia. Pero algo era diferente esta noche. El dolor no me hizo querer encogerme, me hizo querer esperar. Me disculpé y caminé hacia la terraza, dejando atrás a la multitud brillante. La ciudad se extendía debajo de mí, 1.000.000 de luces parpadeando contra la oscuridad. Saqué mi teléfono y revisé mi correo electrónico. La notificación que había estado esperando brillaba en la pantalla: Aurelius Tech, contrato gubernamental de $3.000 millones pendiente de firma final del socio fundador. Me permití una pequeña sonrisa, el tipo de sonrisa que no tiene nada que ver con la felicidad y todo que ver con la paciencia que finalmente da sus frutos. Escribí un mensaje al portal de gestión ejecutiva: reunión de emergencia de la Junta, 8:30 mañana por la mañana, asistencia obligatoria. Lo envié a través del canal de autoridad fundadora, el que eludía cada capa de jerarquía corporativa y aterrizaba directamente en la bandeja de entrada de cada persona importante. El CEO Brandon Miller recibiría ese mensaje en minutos. No tendría idea de quién lo envió. La autoridad fundadora había permanecido anónima durante 5 años, un socio silencioso que poseía el 58% de la compañía y nunca había mostrado su rostro en un evento público hasta mañana. Caminé de regreso a través de la gala una vez más, pasando junto a mi familia sin mirar. Estaban acurrucados juntos ahora, Ashley siendo el centro de atención mientras mis padres asentían a cualquier historia que ella estuviera tejiendo. «¿Viste a esa pobre chica?», decía Ashley. Se veía absolutamente perdida. Alguien realmente debería entrenar mejor a este personal del evento. Tyler se rió, probablemente alguna trabajadora temporal tratando de colarse en la fiesta. ¿Te imaginas la vergüenza? Mi madre negó con la cabeza, al menos tuvo el sentido común de irse. Lo último que necesitamos es a alguien así merodeando por nuestra mesa. Seguí caminando. Había escuchado cosas peores de ellos a lo largo de los años, mucho peores. Pero esta noche, esas palabras se sintieron diferentes.
Se sintieron como evidencia siendo recolectada para un caso que había estado construyendo toda mi vida. El ballet trajo mi auto, un sedán modesto que combinaba con el modesto apartamento que mantenía en un vecindario tranquilo. Nadie en mi familia sabía sobre el ático en el centro, la cartera de inversiones, las acciones fundadoras que me convertían en una de las mujeres más ricas del estado. Había mantenido todo oculto porque quería libertad. Quería saber quiénes eran realmente las personas cuando pensaban que no tenía nada que ofrecer. Ahora lo sabía. Conduje a casa por calles resbaladizas por la lluvia reciente, las luces de la ciudad borrosas al pasar por mis ventanas. Mi teléfono vibró con una notificación, el CEO Brandon Miller ha aceptado la solicitud de reunión. Entré en mi garaje y me senté en la oscuridad por un largo momento, escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba. 20 años siendo tratada como la decepción de la familia. 20 años de que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado ambiciosa, demasiado difícil. 20 años viendo a mi hermano recibir todo lo que yo trabajé el doble para ganar. Mañana por la mañana, a las 8:30 en punto, cada persona que me había menospreciado aprendería la verdad. No porque quisiera venganza, sino porque estaba cansada de ser invisible para las personas que se suponía que debían amarme. Subí a mi apartamento y me paré frente al espejo en mi pasillo. La mujer que me devolvía la mirada parecía tranquila, compuesta, lista. Me llamaron, el servicio, esta noche, le dije a mi reflejo. Mañana me llamarán jefa. Apagué las luces y me fui a la cama, poniendo mi alarma a las 5 de la mañana. Tenía una sala de juntas que preparar y una familia que educar. La lluvia comenzó a caer más fuerte fuera de mi ventana, tamborileando contra el cristal como aplausos. Me desperté a las 5:50 con una luz gris pálida filtrándose a través de mis cortinas. El ático estaba tranquilo, todo líneas limpias y madera cálida, nada ostentoso. Había diseñado este espacio para sentirse como un santuario, no como una exhibición. El contraste con el caos de anoche se sentía casi surrealista. Hice té y me senté junto a la ventana, viendo la ciudad despertar debajo de mí. El recuerdo de la voz de Ashley seguía reproduciéndose en mi cabeza, el personal debe usar la entrada lateral, como si yo fuera una intrusa en el evento de mi propia compañía. Pero esta mañana mi mente se sentía clara. Hoy era el día en que todo cambiaría. Revisé mi correo electrónico una vez más. La reunión estaba confirmada. Cada ejecutivo, cada miembro de la junta, cada persona que tenía autoridad en Aurelius Tech estaría sentada en esa sala de conferencias en menos de 3 horas. Pensaban que se reunirían con algún fundador misterioso, algún inversor en la sombra que había estado moviendo los hilos desde detrás de escena. No tenían idea de que ya me habían conocido muchas veces, simplemente nunca se molestaron en mirar. Me duché y me vestí con mi traje más elegante, gris carbón con una blusa blanca, profesional pero discreto. No estaba tratando de hacer una declaración con la moda, la declaración vendría de la verdad misma. Mientras me preparaba, dejé que mi mente vagara de regreso a donde comenzó todo esto. Crecí en Miniton, una ciudad mediana donde todos conocían a todos y el chisme viajaba más rápido que la velocidad del sonido. Mis padres vivían cómodamente, no eran ricos, pero tenían aspiraciones que excedían con creces su cuenta bancaria. Desde el momento en que nació mi hermano Tyler, 2 años antes que yo, se convirtió en el centro de su universo. Tyler era el futuro de la familia, esa era la frase que escuché más veces de las que podía contar. Él recibió los tutores privados, los campamentos de liderazgo, el auto nuevo a los 16. Yo recibí ropa heredada y la expectativa de que ayudaría con las tareas domésticas mientras él estudiaba. Cuando Tyler se fue a la universidad, mis padres pagaron cada centavo. Le alquilaron un apartamento cerca del campus, le compraron un guardarropa nuevo, le dieron dinero que habría cubierto mis compras de comida durante un año. Cuando fue mi turno, me sentaron en la mesa de la cocina y me explicaron que simplemente no podían permitirse hacer lo mismo por mí. Nunca se los pedí. Para entonces, ya había aprendido que pedir cosas solo llevaba a la decepción. Así que trabajé. Fui mesera en un restaurante en el centro, escribí informes de entrada de datos hasta altas horas de la noche, di clases particulares a estudiantes de secundaria los fines de semana. Pagué mi propia matrícula, compré mis propios libros, encontré mi propio apartamento en un edificio con manchas de agua en el techo y vecinos que ponían música hasta las 3 de la mañana.
Estudié ciencias de la computación porque era buena en ello y porque se sentía como un lenguaje que no me juzgaba. Al código no le importaba si yo era la hija favorita, al código solo le importaba si tenía la sintaxis correcta. Para cuando tenía 24 años, había cofundado una pequeña empresa de tecnología con 2 amigos de la universidad. Trabajábamos desde un apartamento estrecho, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y cafeína, escribiendo los algoritmos que eventualmente se convertirían en la columna vertebral de la plataforma logística de Aurelius Tech. Cuando los capitalistas de riesgo vinieron a llamar, mis socios querían vender. Yo me negué. Me aferré a mis acciones, el 58% de una compañía que nadie creía que sobreviviría su primer año. Mis socios pensaron que era tonta. Mi familia ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, estaban demasiado ocupados celebrando la última empresa comercial fallida de Tyler, la que mis padres habían financiado con sus ahorros de jubilación. Aurelius Tech creció, luego explotó. En 5 años valíamos miles de millones y yo me había convertido silenciosamente en una de las personas más poderosas de la industria. Pero nunca quise ser el centro de atención. Contraté a Brandon Miller como CEO porque parecía competente y digno de confianza. Me quedé en un segundo plano, guiando las decisiones a través de memorandos anónimos y canales encriptados. Me dije a mí misma que estaba protegiendo mi privacidad, pero la verdad era más complicada. Me estaba protegiendo de mi familia, de sus celos, sus demandas, su capacidad infinita para hacerme sentir pequeña. Si supieran lo que había construido, encontrarían formas de reclamarlo, de disminuirlo, de recordarme que no importaba cuánto dinero ganara, siempre sería la hija que nunca fue lo suficientemente buena. Así que me quedé callada. Viví sencillamente. Observé desde las sombras mientras mi compañía crecía y mi familia continuaba tratándome como ayuda contratada. La ironía no se me escapaba. En los eventos de Aurelius Tech, me vestía de manera sencilla deliberadamente. Quería ver cómo se comportaba la gente cuando pensaban que yo no era nadie. Lo que aprendí a lo largo de los años confirmó todo lo que había sospechado, los ejecutivos me ignoraban, los miembros de la junta miraban a través de mí, y mi propia familia fingía no conocerme cuando convenía a su imagen. Anoche fue diferente solo en grado, no en tipo. Siempre me habían tratado así. La gala solo lo hizo público. Terminé mi té y revisé la hora, 7:15. La reunión era en 75 minutos. Mi teléfono vibró con mensajes del chat grupal familiar. Mi madre se quejaba del catering en la gala. Tyler alardeaba de una conversación que tuvo con el CEO Brandon. Ashley publicaba fotos de ella misma en su vestido de diseñador. Ninguno de ellos me mencionó en absoluto. Luego apareció un nuevo mensaje de Tyler: gran reunión en Aurelius Tech esta mañana. El socio fundador quiere discutir el contrato de $3.000 millones. Esto podría ser enorme para mi carrera. No tenía idea de que el socio fundador era su hermana, la hermana a la que había llamado servicio frente a 100 extraños. Dejé mi teléfono y agarré mi bolso. Hora de ir a trabajar. El viaje a la sede tomó 20 minutos. El edificio se elevaba 42 pisos sobre el horizonte del centro, todo vidrio, acero y ambición. Yo había ayudado a diseñar esta torre en sus fases más tempranas, cada plano, cada sala de reuniones, cada obra de arte en el vestíbulo tenía mis huellas dactilares en alguna parte. El guardia de seguridad en la recepción asintió mientras pasaba: buenos días, señorita Brooks. Las personas que trabajaban directamente con la autoridad fundadora sabían quién era yo, mi asistente ejecutiva, mi equipo legal, un puñado de ingenieros senior que habían estado conmigo desde el principio. Guardaron mi secreto porque entendían su valor. En una empresa tan grande, el anonimato era poder. Tomé el ascensor privado al piso 42. La sala de conferencias ya estaba preparada, una larga mesa rodeada de sillas de cuero, una pantalla mostrando el logotipo de la empresa. En menos de una hora, esta sala estaría llena de personas que me habían subestimado durante años. Me senté en la cabecera de la mesa y abrí mi computadora portátil. Los documentos del contrato brillaban en la pantalla: $3.000 millones, el acuerdo gubernamental más grande en la historia de nuestra compañía, y cada firma requería mi aprobación. La puerta se abrió y mi asistente entró. Están empezando a llegar, dijo. Debería enviarlos arriba. Asentí. Que vengan. Uno por uno entraron,
jefes de departamento y vicepresidentes, asesores legales y directores financieros. Tomaron sus asientos con la energía nerviosa de estudiantes esperando un examen. El CEO Brandon Miller llegó el último, pareciendo ligeramente nervioso. Claramente había pasado la mañana tratando de averiguar quién había convocado esta reunión y por qué. Cuando mi hermano Tyler entró por la puerta con Ashley siguiéndolo, sentí que mi ritmo cardíaco aumentaba por primera vez en toda la mañana. Llevaba su traje más caro, el que guardaba para ocasiones en las que quería impresionar. Escaneó la sala, asintió a Brandon y tomó asiento cerca del centro de la mesa. Luego me notó sentada en la cabecera. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, molestia, desdén. Jessica, dijo, ¿qué haces aquí? Esta reunión es solo para ejecutivos. Ashley se inclinó para susurrar algo, probablemente un comentario sobre mi atuendo o mi audacia al aparecer sin invitación. No respondí. Simplemente abrí mi computadora portátil, la conecté a la pantalla principal y observé cómo mis credenciales aparecían en letras negritas para que todos las vieran: socia fundadora, accionista mayoritaria, 58% de propiedad. La sala se quedó absolutamente en silencio. Brandon Miller se puso pálido. La boca de Tyler se abrió. Ashley parecía que podría desmayarse. Crucé las manos sobre la mesa y los miré a cada uno por turno. Esta reunión, dije con calma, fue convocada por la autoridad fundadora. Y hoy, ya no voy a guardar silencio. El silencio en esa sala de conferencias era tan completo que podía escuchar el aire acondicionado zumbando a través de los conductos. 30 personas se sentaron congeladas en sus sillas de cuero, mirando la pantalla donde mi nombre y porcentaje de propiedad brillaban en letras de 3 pulgadas de alto. Brandon Miller se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esto tiene que ser algún tipo de error, dijo, su voz quebrándose en la última palabra. Lo miré de la forma en que mirarías a un niño que acaba de darse cuenta de que Santa Claus no es real. Brandon, ¿alguna vez leíste realmente las notas al pie en tu contrato de empleo? La cláusula de autoridad fundadora ha estado ahí desde el primer día. Simplemente nunca pensaste que importaría. Alrededor de la mesa, los ejecutivos revisaban frenéticamente sus teléfonos y tabletas, sacando registros de la compañía, buscando confirmación de lo que estaban viendo. Uno por uno, sus rostros cambiaron a medida que la verdad se asimilaba. Tyler sacudió la cabeza como un perro tratando de sacarse agua de las orejas. Jessica, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de broma? No es posible que tú seas la fundadora. Me giré para enfrentarlo directamente por primera vez, al hermano que me había llamado servicio hace menos de 12 horas, al hermano que había recibido todo lo que yo trabajé el doble para ganar. Parecía más pequeño de alguna manera, sentado allí en su traje caro con el sudor comenzando a gotear en su frente. No estoy bromeando, dije. Nunca he bromeado sobre nada que valga $3.000 millones. Ashley agarró el brazo de Tyler. Su rostro había pasado de confundido a horrorizado a medida que las implicaciones comenzaban a amanecer en ella. Había pasado la noche anterior diciéndole a todos en la gala que yo estaba fuera del código de vestimenta, que debería haber usado la entrada de servicio, que la gente como yo debería conocer su lugar. Ahora estaba sentada en una sala de juntas donde yo poseía más de la mitad de todo. Un vicepresidente que apenas reconocía se aclaró la garganta. Pensamos que eras alguien del departamento de soporte, dijo en voz baja. Todos estos años no teníamos idea. Lo sé, dije. Ese era el punto. Brandon todavía estaba de pie, sus manos agarrando el borde de la mesa como si pudiera caerse sin apoyo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esconderlo? Podrías haber tenido oficinas, asistentes, cualquier cosa que quisieras. Quería ver quiénes eran realmente las personas, dije, y vi bastante. La puerta se abrió y mis padres entraron. Habían recibido un mensaje de que sus hijos estaban en una reunión importante y aparentemente habían decidido venir a ofrecer apoyo moral. Mi madre ya estaba sonriendo con su sonrisa pública, la que usaba cuando quería impresionar a extraños. Mi padre miró alrededor de la sala con la expresión de satisfacción personal de un hombre que creía pertenecer a cualquier lugar donde su hijo fuera invitado. Luego me vieron sentada en la cabecera de la mesa. La sonrisa de mi madre se congeló. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está Jessica sentada allí?
Mi padre frunció el ceño. ¿Es esto algún tipo de error administrativo? Jessica, levántate y deja que los verdaderos ejecutivos tomen sus asientos. Los ejecutivos alrededor de la mesa intercambiaron miradas incómodas. Varios de ellos se movieron en sus sillas, claramente inseguros de cómo manejar la situación. Acababan de enterarse de que yo era dueña de su compañía, y ahora mis padres me trataban como a una niña que había entrado en el aula equivocada. Me quedé exactamente donde estaba. No hay ningún error, dije. Convoqué esta reunión. Soy dueña del 58% de esta compañía y tengo algunas cosas que discutir con el equipo de liderazgo. Mi madre se rió, un sonido nervioso y agudo. Jessica, cariño, sea cual sea este juego, no es apropiado. Estamos en un entorno profesional. Mamá, dijo Tyler, con la voz tensa, mira la pantalla. Mi madre se giró y vio mi nombre mostrado junto al porcentaje de propiedad. El color desapareció de su rostro. Observé cómo algo cambiaba detrás de sus ojos, un recálculo rápido de todo lo que creía saber sobre sus hijos. Mi padre miró la pantalla durante un largo momento, luego me miró a mí, luego volvió a mirar la pantalla. Su mandíbula se movió, pero no salieron palabras. Dejé que lo absorbieran. 20 años de ser descartada, ignorada, de que me dijeran que era demasiado ambiciosa para mi propio bien. 20 años de ver a mi hermano fallar hacia arriba mientras yo construía un imperio en secreto. Todo comprimido en este único momento de revelación. Brandon finalmente encontró su voz de nuevo. Señorita Brooks, tal vez deberíamos discutir esto en privado. Negué con la cabeza. Todo lo que tengo que decir se puede decir frente a todos, incluida mi familia. Me levanté y caminé hacia la pantalla de presentación. Con unos pocos clics, saqué un nuevo documento. No era el contrato, era algo que había estado compilando durante años. Este es un resumen de preocupaciones que he tenido sobre el liderazgo de la compañía, dije. Permítanme ser clara, no estoy aquí por venganza, estoy aquí por responsabilidad. La lista apareció en la pantalla, rotación de empleadas femeninas aumentada un 62% en 3 años. 17 quejas de acoso presentadas e ignoradas. 3 informes de denunciantes enterrados por recursos humanos. Irregularidades en cuentas de gastos por un total de varios cientos de miles de dólares. Gastos en entretenimiento de clientes que harían sonrojar a una empresa Fortune 500. El rostro de Brandon pasó de pálido a gris. He estado observando, dije en voz baja. Siempre he estado observando. Tyler se puso de pie, señalándome. No puedes hacer esto. No puedes simplemente entrar aquí y empezar a acusar a la gente de cosas. Somos tu familia. Me giré para enfrentarlo por completo. Anoche me dijiste que usara la entrada de servicio. Me llamaste, el servicio, frente a 100 personas. Te paraste a 3 pies de mí y fingiste que nunca nos habíamos conocido. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. No eres mi familia en esta sala, continué. Eres un empleado cuya posición está actualmente bajo revisión. Ashley rompió a llorar. Esto no es justo. Yo no sabía. ¿Cómo se suponía que iba a saber? Un vicepresidente cerca del final de la mesa habló, con respeto, señora Brooks, no necesitaba saber quién era ella para tratarla con decencia básica. La sala se quedó en silencio de nuevo. Miré a mis padres, que no se habían movido de la puerta. Mi madre se aferraba al brazo de mi padre como si pudiera colapsar sin apoyo. El rostro de mi padre se había endurecido en algo que reconocí de mi infancia, esa expresión que usaba cuando trataba de averiguar cómo recuperar el control de una situación que se le había escapado. Jessica, dijo mi padre lentamente, necesitamos hablar de esto como familia, en privado. Negué con la cabeza. Hemos estado hablando como familia durante 30 años. No ha ayudado. Me volví hacia la sala. El CEO Miller está suspendido pendiente de una revisión independiente de las prácticas de la compañía. Nombraré un equipo de liderazgo interino esta tarde. Todos los proyectos actuales continúan con normalidad. Tyler golpeó su mano sobre la mesa. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mi posición? Tu posición, dije, te fue dada debido a conexiones familiares, no debido a calificaciones.
Me miró como si lo hubiera abofeteado. Estás destruyendo todo. Lo miré fijamente. No estoy destruyendo nada. Finalmente estoy construyendo algo que funciona. Mi madre dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. Jessica, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en la familia. Pensé en la familia, dije. Cada vez que me dijeron que era demasiado sensible. Cada vez que pagaron por los errores de Tyler con dinero que podría haberme ayudado. Cada vez que miraron a través de mí como si no estuviera allí. Hice una pausa, sintiendo el peso de 30 años presionando contra mi pecho. He terminado de pensar en la familia de la manera que ustedes quieren que lo haga, dije. A partir de ahora, estoy pensando en mí misma. Recogí mis cosas y caminé hacia la puerta. Al pasar junto a mis padres, mi madre extendió la mano y agarró mi brazo. Por favor, susurró, no sabíamos. Miré su mano en mi manga, luego a su cara. Ese es exactamente el problema, dije. Nunca intentaron saber. Me solté y salí de la sala de conferencias, dejando a 30 personas sentadas en un silencio atónito detrás de mí. Mis tacones resonaron en el piso pulido mientras me dirigía hacia el ascensor. Mañana habría reuniones, negociaciones y decisiones que tomar. Pero justo ahora, solo necesitaba respirar. Las puertas del ascensor se cerraron y me apoyé contra la pared, viendo los pisos contar hacia atrás, 41, 40, 39. En algún lugar arriba de mí, mi familia estaba tratando de averiguar cómo todo había cambiado tan rápido. Probablemente pasarían las próximas horas discutiendo de quién era la culpa, cómo pudieron haber pasado por alto las señales que necesitaban hacer para arreglar las cosas. Ninguno de ellos se daría cuenta de que lo único que había cambiado era su percepción. Siempre había sido esta persona, simplemente nunca se molestaron en mirar. Mi ático se sentía diferente cuando regresé esa tarde. Las mismas líneas limpias, los mismos tonos de madera cálida, la misma vista de la ciudad que había construido mi imperio observando. Pero algo había cambiado dentro de mí, y cada superficie familiar lo reflejaba. Me paré frente al espejo del pasillo durante mucho tiempo. La mujer que me devolvía la mirada acababa de hacer algo sin precedentes. Había entrado en una sala llena de personas que la subestimaban y había salido con sus futuros en sus manos. Pero sus ojos no parecían triunfantes, parecían cansados. Cansados y algo más que no podía nombrar del todo. Me cambié el traje y me hice una taza de té de manzanilla, del tipo que mi abuela solía hacer cuando era pequeña, antes de fallecer y llevarse con ella a la única persona de mi familia que parecía verme claramente. La luz de la tarde entraba sesgada por mis ventanas mientras me sentaba en el sofá y me permitía recordar. Tenía 11 años la primera vez que me di cuenta de que era invisible para mis padres. Tyler acababa de ganar un concurso de ortografía en la escuela y mi madre estaba planeando una cena de celebración. Me pidió que ayudara a poner la mesa, luego a ayudar con los platos, luego a ayudar a limpiar después, mientras el resto de la familia se sentaba en la sala de estar hablando sobre el brillante futuro de Tyler. Esa misma semana, yo había recibido la puntuación más alta de mi grado en una prueba estandarizada de matemáticas. Cuando le mostré a mi padre los resultados, miró el papel y dijo: «Eso es bueno, cariño», sin levantar la vista de su periódico. Aprendí temprano que los logros se medían de manera diferente para hijos e hijas en mi familia. Los éxitos de Tyler eran celebrados, los míos eran esperados. Y si no eran esperados, eran ignorados. Los recuerdos seguían llegando sin ser invitados. 14 años, pidiendo permiso para unirme a un campamento de programación de verano. Demasiado caro, dijo mi madre, aunque acababan de pagar para que Tyler asistiera a un retiro de liderazgo que costaba el doble. 16 años, ganando una competencia de becas y recibiendo un breve asentimiento de reconocimiento antes de que la conversación volviera a las solicitudes universitarias de Tyler. 18 años, trabajando 3 trabajos para pagar mi propia educación mientras mis padres me llamaban cada semana para hablar de lo orgullosos que estaban de mi hermano. Crecí en una casa donde estaba físicamente presente pero emocionalmente borrada. Mi papel era apoyar, servir, hacer la vida de todos los demás más fácil. Cuando tenía mis propias necesidades, me decían que estaba siendo egoísta. Cuando tenía mis propios sueños, me decían que estaba siendo poco realista. Mi teléfono vibró, sacándome del pasado.
Un mensaje de mi madre: Jessica, necesitamos hablar. Llámame de inmediato. Miré la pantalla por un momento, luego puse el teléfono boca abajo en la mesa de café. Aún no. No estaba lista para escuchar cualquier justificación que hubieran preparado. Otro mensaje, este de mi padre: lo que hiciste hoy fue inaceptable. Avergonzaste a toda la familia. Te esperamos en la cena de esta noche para discutir esto apropiadamente. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. Incluso ahora, después de todo lo que se había revelado, seguían emitiendo órdenes, seguían esperando que me alineara, seguían tratándome como a una niña descarriada que necesitaba ser corregida. El teléfono vibró de nuevo. Ashley esta vez: hola Jessica, sé que las cosas se pusieron intensas hoy, pero deberíamos aclarar las cosas. Honestamente no tenía idea de quién eras en la gala. Si lo hubiera sabido, obviamente te habría tratado de manera diferente. Leí ese mensaje 3 veces. Si lo hubiera sabido. Las palabras se atascaron en mi garganta como vidrios rotos. No se disculpaba por cómo me trató, se disculpaba por no darse cuenta de que yo era lo suficientemente importante como para tratarme bien. Ese siempre fue el problema con mi familia, medían el respeto en términos de estatus. Yo era la hija callada que trabajaba demasiado y nunca parecía llegar a ninguna parte, así que no merecía nada. Ahora que sabían que era rica y poderosa, de repente querían aclarar las cosas, de repente querían hablar. Me puse la chaqueta y salí. Necesitaba caminar, moverme, sentir algo más que este dolor hueco que se había estado acumulando en mi pecho todo el día. El vecindario alrededor de mi edificio estaba tranquilo a esta hora, todas calles bordeadas de árboles y apartamentos de piedra rojiza. Pasé por un pequeño parque donde una madre empujaba a su hija en un columpio, ambas riéndose de algo que no podía escuchar. La niña miraba a su madre con pura adoración, y su madre le devolvía la mirada con lo mismo. Me pregunté qué se sentía eso, ser mirada como si importaras simplemente porque existías. Ser amada sin tener que ganártelo una y otra vez. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de texto de Tyler: Jessica, necesitamos hablar ahora mismo. ¿Tienes alguna idea de lo que le has hecho a mi carrera? Tenía un ascenso en camino, Brandon iba a anunciarlo el próximo mes. Acabas de destruir todo por lo que trabajé. Dejé de caminar y leí el mensaje de nuevo. Todo por lo que trabajé. Como si su posición se hubiera ganado a través del talento y la dedicación en lugar de conexiones familiares y oportunidades heredadas. Como si alguna vez hubiera trabajado la mitad de duro que yo por algo en su vida. No respondí. No había nada que decir que él estuviera dispuesto a escuchar. Cuando regresé a mi apartamento, el sol se estaba poniendo sobre la ciudad. Me preparé una cena sencilla y la comí sola en el mostrador de mi cocina, viendo las luces encenderse en los edificios a través del horizonte. En algún lugar allá afuera, millones de personas seguían con sus vidas, lidiando con sus propias familias, sus propias decepciones, sus propios momentos de triunfo y desesperación. Mi teléfono estaba lleno de mensajes ahora. 12 llamadas perdidas de varios miembros de la familia, texto tras texto exigiendo explicaciones, disculpas, acción inmediata. Ni uno solo de ellos preguntó cómo me sentía. Ni uno de ellos se preguntó qué me había costado mantener este secreto durante tanto tiempo, o qué significaba que finalmente hubiera decidido revelarlo. Cogí el teléfono y escribí una sola respuesta al chat grupal familiar: no estoy disponible esta noche. Podemos hablar cuando esté lista. Luego apagué el teléfono y fui a sentarme junto a la ventana. La ciudad brillaba debajo de mí como una placa de circuito, todas esas pequeñas luces representando vidas que nunca conocería. Había pasado 30 años tratando de hacerme visible para personas que estaban decididas a no verme. Había atenuado mi propia luz para no eclipsar a nadie, mantenido mis logros ocultos para que nadie se sintiera amenazado, me había hecho pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. ¿Y qué me había conseguido? Una familia que me llamaba servicio en un evento público, padres que emitían demandas en lugar de ofrecer amor, un hermano que medía su propio valor por qué tan exitosamente podía disminuir el mío. Pensé en el correo electrónico del grupo Norrington que esperaba en mi bandeja de entrada, el contrato de $3.000 millones que lo cambiaría todo. Mañana por la mañana habría negociaciones que completar, documentos que firmar, una empresa que reestructurar. Pero esta noche, solo me senté en la oscuridad y me dejé sentir el peso de lo que había sucedido.
No el triunfo de finalmente ser vista, sino el duelo de entender que había sido invisible durante tanto tiempo. Algo había cambiado en mí durante esa confrontación en la sala de juntas. La parte de mí que siempre había esperado que mi familia eventualmente reconociera mi valor finalmente se había callado. En su lugar había algo más duro, más frío, más seguro. Ya no necesitaba su reconocimiento. No necesitaba su aprobación. No necesitaba nada de ellos que hubieran demostrado ser incapaces de dar. Mañana comenzaría a construir la vida que realmente quería. Esta noche lloraría la vida que había estado esperando, aquella donde mi familia me amaba de la manera en que se supone que las familias se aman. Me quedé dormida en el sofá en algún momento después de la medianoche, y por primera vez en años, no soñé con demostrarle nada a nadie. La invitación llegó a la mañana siguiente, entregada no como una solicitud sino como una citación. El mensaje de texto de mi madre decía simplemente, cena esta noche 6. Tenemos cosas que discutir. Sabía lo que era esto. Lo había visto antes. Cada vez que me salía del papel que me habían asignado, la familia se reunía y me recordaban mi lugar. Usarían la culpa, la obligación y el peso de la historia compartida para presionarme de nuevo a la forma que preferían. Parte de mí quería ignorarlo, quedarme en casa en mi tranquilo apartamento y dejar que se cocinaran en su confusión. Pero otra parte sabía que huir solo retrasaría lo inevitable. Si realmente había terminado de ser invisible, necesitaba enfrentarlos directamente. Llegué a la casa de mis padres exactamente a las 6. La casa de estilo colonial se veía igual que siempre, con su césped cuidado y la bandera estadounidense junto a la puerta principal. Pero subir ese camino familiar se sentía diferente ahora. No era la hija luchadora que venía a informar sobre su vida modesta. No era la ayudante familiar que llegaba para servir, limpiar y desaparecer en el fondo. Era la mujer que poseía la carrera de su hijo. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Llevaba sus buenas perlas, las que guardaba para ocasiones importantes. Su sonrisa era tensa. Pasa, dijo, todos ya están aquí. El comedor había sido preparado con la porcelana fina, las piezas que solo salían para días festivos y visitas. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa, con una expresión ilegible. Tyler y Ashley ocupaban sus lugares habituales, ambos mirándome con una mezcla de cautela y resentimiento. Tomé el asiento vacío al final, frente a mi padre a lo largo de la mesa. Nadie habló mientras mi madre sacaba los platos, pollo asado, puré de papas, judías verdes, todos mis favoritos de la infancia convertidos en armas en un gesto de falsa calidez. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. Lo que hiciste ayer fue irresponsable. Desdoblé mi servilleta. ¿Lo fue? Humillaste a tu hermano frente a sus colegas, socavaste al CEO de una empresa importante, hiciste que nuestra familia pareciera tonta frente a personas que importan. Cogí mi tenedor. Ninguna de esas personas fue engañada, dije. Ya sabían exactamente quiénes eran ustedes. Ayer solo lo hizo oficial. Ashley se inclinó hacia adelante. Esto no es justo, Jessica. No tenía idea de quién eras en la gala. Si nos hubieras dicho, nada de esto habría sucedido. La miré fijamente. Si les hubiera dicho, me habrían tratado de manera diferente. Ese es exactamente el punto. Deberían haberme tratado bien de todos modos. Mi madre dejó su vaso de agua con más fuerza de la necesaria. Siempre te hemos tratado bien. Te dimos un hogar, una educación, oportunidades que tu padre y yo nunca tuvimos. Me dieron expectativas, dije. Me dieron un papel, la hija callada que ayuda y no causa problemas. La que mira mientras a su hermano le dan todo en bandeja. Tyler golpeó su mano sobre la mesa. Me gané mi posición en Aurelius Tech. Trabajé durante años para construir relaciones con esas personas. Trabajaste para construir relaciones con personas que pensaban que te estaban haciendo un favor, dije, debido a conexiones familiares. Porque pensaban que ayudarte les daría acceso a algo valioso. Tenían razón, en realidad. Simplemente no eras tú. La mesa se quedó en silencio. Los ojos de mi madre estaban húmedos. El rostro de mi padre se había puesto rojo. Tyler parecía querer volcar los muebles. Esto es lo que querías, ¿no? La voz de mi madre apenas era un susurro.
¿Hacernos daño? ¿Pagarnos por algún desaire imaginado? ¿Imaginado? La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Cuando tenía 16 años, dije lentamente, trabajé 40 horas a la semana en el restaurante del centro para poder ahorrar dinero para la universidad. Cada viernes traía mi cheque a casa y ponía la mitad en un frasco en mi armario. Un día ese frasco estaba vacío. ¿Recuerdan qué pasó con ese dinero? Nadie respondió, pero vi parpadear los ojos de mi padre. Lo tomaron, dije. Me dijeron que lo necesitaban para el seguro del auto de Tyler. Dijeron que me lo devolverían. Eso fue hace 14 años. Nunca vi un centavo. Estábamos pasando por un momento difícil, dijo mi madre. El negocio de tu padre estaba luchando. No teníamos opción. Tenían una opción, dije. Simplemente no me eligieron a mí. La habitación se sentía más pequeña de alguna manera, las paredes presionando a nuestro alrededor. Mi familia había pasado 30 años convenciéndome de que mis recuerdos eran exagerados, mis sentimientos eran excesivos, mis necesidades eran secundarias a las de todos los demás. Y les había creído durante tanto tiempo. Jessica, dijo mi padre, con voz baja y peligrosa, necesitas pensar cuidadosamente en lo que estás haciendo. Esta compañía, este poder que tienes de repente, no cambia quién eres. Sigues siendo nuestra hija. Todavía le debes respeto a esta familia. No le debo nada a esta familia, dije. Cada cosa buena que tengo la construí yo misma. Mientras ustedes invertían en los fracasos de Tyler, yo trabajaba días de 18 horas. Mientras celebraban su mediocridad, yo estaba creando algo que realmente importa. Tyler se levantó tan rápido que su silla raspó contra el suelo. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que tener dinero te hace especial? Creo que tener dinero hace que sea más fácil ver con claridad, dije. Cuando estaba en la quiebra, me decía a mí misma que tal vez todos ustedes me trataban mal por el estrés, por la presión financiera, porque las circunstancias eran difíciles. Pero las circunstancias ya no son difíciles. Podría comprar esta casa 100 veces y todavía me tratan como, el servicio. Ashley comenzó a llorar. Así no es como funcionan las familias, sollozó. No puedes simplemente dar la espalda a las personas que te criaron. La miré, esta mujer que me había llamado personal en un evento público hace menos de 48 horas. Las familias se protegen mutuamente, dije. Las familias se levantan unas a otras. ¿Qué han hecho alguno de ustedes para protegerme? Nadie tenía una respuesta. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Mañana tengo reuniones sobre el contrato de $3.000 millones, el que determinará el futuro de la compañía donde trabaja Tyler. Tomaré decisiones que afectarán a cientos de empleados y sus familias. Y tomaré esas decisiones basándome en lo que es mejor para el negocio, no en lo que es mejor para cualquiera sentado en esta mesa. El rostro de mi padre palideció. No puedes dejar a tu hermano fuera de su propia carrera. Puedo hacer lo que quiera, dije. Eso es lo que significa tener el 58% de propiedad. Caminé hacia la puerta. Mi madre me llamó, con la voz quebrada, si te vas ahora, no esperes que te demos la bienvenida de nuevo. Me giré y la miré por última vez, a la mujer que me había dado a luz y criado y pasado 3 décadas haciéndome sentir que nunca era suficiente. Dejé de esperar algo de ustedes hace años, dije. Esa es la única razón por la que sobreviví. Salí al aire de la tarde. El cielo estaba oscuro ahora y en algún lugar calle abajo un perro ladraba. Entré en mi auto y conduje durante mucho tiempo, sin ir a ningún lugar en particular, solo moviéndome a través de la noche. Cuando finalmente llegué a casa, revisé mi teléfono. Un mensaje de mi madre decía, no nos avergüences de nuevo. Lo borré sin responder. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas negociaciones, nuevas oportunidades para demostrar de lo que era capaz. Pero esta noche había hecho algo que importaba más que cualquier trato comercial. Finalmente había dejado de pedir un asiento en su mesa. A la mañana siguiente de esa desastrosa cena, me desperté con 17 mensajes en mi teléfono. La mayoría eran de miembros de la familia exigiendo explicaciones, disculpas o concesiones inmediatas. Pero uno se destacaba,
un correo electrónico del grupo Norrington confirmando que su equipo de liderazgo llegaría a la sede de Aurelius Tech para las negociaciones finales del contrato. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje azul marino que transmitía autoridad sin ostentación. Este era el día en que todo se volvería oficial, el contrato de $3.000 millones, mi identidad como socia fundadora, la reestructuración que remodelaría la compañía que había construido desde cero. Cuando llegué a la sede, el vestíbulo ya bullía con energía nerviosa. Se había corrido la voz sobre la revelación de ayer, y los empleados que nunca me habían dado una segunda mirada ahora me estudiaban con una mezcla de curiosidad y miedo. La sala de conferencias en el piso 39 había sido preparada para la ocasión. Representantes de ambas compañías estaban tomando sus asientos, pero lo que llamó mi atención fue la fila de sillas VIP cerca de la parte trasera. Mis padres, Tyler y Ashley, estaban todos allí, sentados juntos con expresiones que iban desde desafiantes hasta aterrorizadas. Más tarde supe que habían recibido un mensaje urgente del CEO Brandon explicando que el socio fundador quería que todos los conectados con el incidente de la gala estuvieran presentes para esta reunión. Pensaron que los llamaban para una ceremonia de reconciliación, una oportunidad para suavizar las cosas y retomar su lugar en la jerarquía familiar. No tenían idea de que estaban entrando en un ajuste de cuentas. Entré por la puerta principal en lugar de mi entrada privada habitual. Cada cabeza en la sala se giró hacia mí. Los ejecutivos de Norrington se pusieron de pie inmediatamente, seguidos un momento después por el personal de Aurelius Tech, que todavía se ajustaba a la nueva realidad. Mi familia permaneció sentada. Me miraban con expresiones que nunca había visto antes, no vergüenza exactamente, más bien como la mirada de jugadores que acaban de darse cuenta de que las cartas estaban marcadas en su contra desde el principio. Tyler se inclinó para susurrar algo a Ashley. Su rostro estaba pálido y podía ver sudor en la línea de su cabello. Cualquiera que fuera el plan que había estado tramando, cualquier movimiento que pensara que podía hacer para salvar su posición, se estaba desmoronando en tiempo real. El CEO de Norrington, un hombre de cabello plateado llamado James Peterson, cruzó la sala para estrecharme la mano. Señorita Brooks, dijo calurosamente, hemos estado esperando esta reunión durante meses. Su visión para esta asociación ha sido extraordinaria. Gracias, dije. Creo que hoy marcará el comienzo de algo significativo para nuestras dos empresas. Detrás de mí, escuché a mi madre susurrarle a mi padre, ¿qué está pasando? ¿Por qué la tratan así? Mi padre no respondió. Me observaba con una expresión que no podía descifrar del todo, no del todo respetuosa, no del todo temerosa, algo intermedio. La reunión comenzó con presentaciones formales, pero podía sentir la presencia de mi familia como un peso en el fondo de la sala. Cada vez que hablaba, cada vez que los ejecutivos de Norrington deferían a mi juicio o pedían mi opinión, sentía crecer su incomodidad. A mitad de la sesión, Tyler se puso de pie. Disculpen, dijo, con la voz resonando en la sala. Tengo algunas preguntas sobre el cronograma de implementación. Varias personas se giraron para mirarlo. Uno de los vicepresidentes de Norrington frunció el ceño. ¿Y ustedes? Tyler Brooks, dijo mi hermano, inflando el pecho. Jefe de desarrollo estratégico en Aurelius Tech. El vicepresidente me miró, luego volvió a mirar a Tyler. Con respeto, señor Brooks, esta es una negociación de nivel principal. Quizás sus preguntas podrían abordarse en una reunión posterior. El rostro de Tyler se puso rojo. He estado trabajando en esta asociación durante meses. Merezco ser parte de esta discusión. Ashley le agarró el brazo, tratando de tirar de él hacia su asiento, pero él se la sacudió. James Peterson se aclaró la garganta. Quizás ha habido un malentendido. Nuestro contrato es con la señorita Brooks específicamente. Ella es la autoridad fundadora, la accionista mayoritaria y la arquitecta de la plataforma que estamos licenciando. Las contribuciones del señor Brooks, aunque estoy seguro de que son valiosas, no son directamente relevantes para estas negociaciones. La sala se quedó muy quieta. Observé cómo la expresión de Tyler pasaba por varias etapas de humillación, negación primero, luego ira, luego un horror naciente al darse cuenta de que cada suposición que había hecho sobre su propia importancia estaba siendo desmantelada frente a 50 testigos. Ashley lloraba en silencio ahora. Mis padres estaban sentados congelados en sus asientos, pareciendo que deseaban poder desaparecer a través del suelo. Quizás, dije en voz baja,
Mi familia preferiría esperar en el salón ejecutivo mientras completamos esta parte de la reunión. Nadie se opuso. Un oficial de seguridad apareció para escoltarlos fuera, y los vi pasar junto a mí sin encontrar mis ojos. Los hombros de mi madre temblaban. Mi padre caminaba con la postura rígida de un hombre que se mantenía unido por pura fuerza de voluntad. Tyler se detuvo en la puerta y se volvió para mirarme. Sus ojos estaban húmedos, y por un momento lo vi no como el niño de oro que había recibido todo lo que se me había negado, sino como un hombre cuya identidad entera estaba construida sobre una base que acababa de desmoronarse. Jessica, susurró, ¿por qué? Podría haberle respondido de 100 maneras diferentes. Podría haber enumerado cada desaire, cada despido, cada momento en que se había beneficiado de un sistema diseñado para disminuirme. Pero lo que dije fue más simple que eso. Porque alguien necesitaba decir la verdad, dije, y estaba cansada de esperar a que alguien más lo hiciera. La puerta se cerró detrás de él y me volví hacia la mesa de conferencias. Ahora, le dije a James Peterson, ¿dónde estábamos? El resto de la reunión pasó en un borrón de términos contractuales y estructuras de asociación. Para cuando terminamos, el sol de la tarde entraba sesgado por las ventanas y yo había firmado documentos que valían más de lo que mis padres ganarían en varias vidas. Cuando el equipo de Norrington se fue, me senté sola en la sala de conferencias vacía durante mucho tiempo. El silencio se sentía diferente ahora, no solitario, sino ganado. Como la quietud que viene después de que una tormenta finalmente ha pasado. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre, necesitamos hablar esta noche. Escribí una sola palabra de respuesta, mañana. Luego recogí mis cosas y me fui a casa a dormir mejor de lo que lo había hecho en años. La reunión de emergencia de la junta que convoqué para la mañana siguiente no trataba sobre contratos o proyecciones trimestrales. Se trataba de algo mucho más fundamental. Llegué a la sede antes del amanecer, queriendo tiempo para prepararme antes de que apareciera alguien más. El edificio estaba tranquilo a esa hora, todos pasillos vacíos y computadoras durmiendo. Caminé por el espacio que había ayudado a crear, tocando las paredes, mirando por las ventanas la ciudad que apenas comenzaba a despertar abajo. Para las 8, la sala de conferencias estaba llena, cada miembro de la junta, cada ejecutivo senior, cada persona con autoridad para tomar decisiones en Aurelius Tech. Mi familia también estaba allí, sentada en las mismas sillas VIP que habían ocupado el día anterior. Parecían no haber dormido. El maquillaje de Ashley no podía ocultar del todo la hinchazón alrededor de sus ojos. Tyler seguía revisando su teléfono como si esperara noticias que de alguna manera revirtieran todo lo que había sucedido. Caminé hacia el frente de la sala y esperé silencio. Gracias a todos por venir, dije. Sé que ayer fue difícil para muchos de ustedes. Hoy vamos a abordar algunas cosas que deberían haberse abordado hace años. Presioné un botón en mi computadora portátil y la pantalla detrás de mí se iluminó con la primera diapositiva de mi presentación. No eran gráficos ni datos financieros. Era una fotografía mía a los 19 años, trabajando en el turno de noche en un restaurante, con el cabello recogido y manchas de grasa en mi delantal. Esta es quien yo era cuando comencé a escribir el código que se convirtió en la base de esta compañía, dije. Trabajaba 60 horas a la semana en empleos de salario mínimo mientras tomaba una carga completa de cursos. No tenía apoyo familiar. No tenía inversores. Tenía una idea y la voluntad de trabajar más duro que nadie en la sala. Hice clic en la siguiente diapositiva, otra fotografía, esta mostrando un apartamento estrecho con equipos de computación esparcidos por cada superficie. Aquí es donde se construyó el primer prototipo. Mis compañeros de cuarto pensaban que estaba loca. Mis profesores pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Mi familia ni siquiera sabía lo que estaba haciendo porque estaban demasiado concentrados en la última empresa de mi hermano para preguntar sobre la mía. Alrededor de la sala, la gente se movía incómoda. Mis padres miraban la pantalla con expresiones que no podía leer. No les estoy mostrando estas imágenes para pedir simpatía, continué. Se las muestro porque quiero que entiendan algo importante. Cuando la gente me mira hoy, ven a la dueña de una compañía multimillonaria. Ven poder, dinero e influencia. Pero recuerdo lo que se sentía ser invisible, ser descartada, ser tratada como alguien que no importaba porque aún no había demostrado mi valor en términos que pudieran entender.
Hice clic a través de más diapositivas, documentación de cada vez que Tyler había sido promovido basándose en conexiones familiares en lugar de calificaciones. Registros de quejas presentadas por empleadas que habían sido ignoradas o enterradas. Evidencia de irregularidades en cuentas de gastos que se habían pasado por alto porque las personas correctas estaban involucradas. Esta compañía se construyó sobre una base de innovación y trabajo duro, dije. Pero a lo largo de los años ha desarrollado problemas. No problemas técnicos. Problemas culturales. Y a partir de hoy, esos problemas van a ser abordados. Brandon Miller levantó la mano. Señorita Brooks, quiero asegurarle que cualquier problema con la cultura de la compañía nunca fue intencional. Lo miré fijamente. La intención no importa, dije. El impacto sí. Y el impacto de las decisiones tomadas bajo su liderazgo ha sido dañino para muchos empleados que merecían algo mejor. Me volví para enfrentar a mi familia directamente por primera vez. Pasé toda mi vida tratando de ganar reconocimiento de personas que estaban decididas a no verme, dije. Pensé que si trabajaba lo suficiente, lograba lo suficiente, tenía suficiente éxito, eventualmente reconocerían que tenía valor. Pero entiendo ahora que el problema nunca fueron mis logros. El problema fue que ustedes ya habían decidido quién se me permitía ser. Mi madre abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. En la gala hace 2 noches, fui llamada, servicio, por mi propia familia frente a socios comerciales, frente a colegas, frente a personas cuyo respeto importa para el futuro de esta compañía. Ese momento cristalizó algo que he estado tratando de entender durante 30 años. Hice una pausa, dejando que el peso del silencio llenara la sala. No me vieron porque no querían verme. Porque verme habría significado reconocer que su niño de oro no era realmente la persona más talentosa de la familia. Que la hija que descartaron e ignoraron había construido algo más grande que cualquier cosa que pudieran imaginar. Eso habría amenazado la historia que necesitaban creer sobre sus propias elecciones y prioridades. Tyler se puso de pie. Jessica, este no es el lugar para el drama familiar. Lo miré con calma. Tienes razón. Este es un lugar de negocios. Así que permíteme ser clara sobre las implicaciones comerciales. Hice clic en una nueva diapositiva, una lista de nombres y posiciones. A partir de hoy, estoy implementando una revisión integral de todas las posiciones de liderazgo en Aurelius Tech. Todos serán evaluados en función de sus contribuciones reales, no de sus conexiones. Aquellos que se hayan ganado sus puestos permanecerán. Aquellos que no, recibirán apoyo en la transición a roles más apropiados. El rostro de Tyler se puso blanco. ¿Me estás despidiendo? Te estoy dando una oportunidad para demostrar tu valía por tus propios méritos, dije. Si eres tan talentoso como crees que eres, no tienes nada de qué preocuparte. La sala estalló en murmullos. Los miembros de la junta susurraban entre sí, los ejecutivos revisaban sus teléfonos. Mis padres estaban sentados congelados, aparentemente incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Alcé un poco la voz. Además, estoy estableciendo un comité de ética independiente para revisar todas las quejas que se han presentado en los últimos 5 años. Cualquiera que haya sido perjudicado por políticas o decisiones que priorizaron la conveniencia sobre la justicia tendrá la oportunidad de ser escuchado. Señorita Brooks, dijo uno de los miembros de la junta, esto parece bastante agresivo. Quizás un enfoque más mesurado. Me giré para enfrentarlo directamente. Un enfoque mesurado es lo que nos trajo aquí. Las mujeres dejaron esta compañía porque sus preocupaciones fueron ignoradas. Personas talentosas fueron pasadas por alto para promociones porque no tenían las conexiones correctas. Hemos estado midiendo nuestro camino hacia la mediocridad y eso se detiene hoy. Nadie más objetó. Miré a mi familia una última vez. Son bienvenidos a quedarse y observar las reuniones de reestructuración esta tarde. Pero quiero ser clara sobre algo, lo que sea que pase entre nosotros personalmente no tendrá impacto en mis decisiones profesionales. No estoy haciendo esto por venganza. Estoy haciendo esto porque es lo correcto. Tyler me miró como si estuviera viendo a una extraña, lo cual, en cierto modo, era cierto. La hermana pequeña que siempre había aceptado su lugar en la base de la jerarquía familiar ya no existía. En su lugar estaba alguien que no reconocía y no podía controlar.
La reunión terminó con una serie de anuncios sobre cambios de proceso y plazos. La gente salió lentamente, muchos de ellos deteniéndose para estrecharme la mano o ofrecer palabras de apoyo. Algunos ejecutivos evitaron mis ojos por completo, probablemente calculando cómo la nueva realidad afectaría sus propias posiciones. Mi familia se fue sin hablarme. Los vi salir juntos, un grupo apretado de agravio compartido y orgullo herido. Por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de seguirlos. No sentí la necesidad de explicarme o disculparme por ocupar espacio. Recogí mis cosas y me dirigí a mi oficina, donde comenzaría el verdadero trabajo de reconstrucción. El pánico se apoderó rápidamente. Para el mediodía de ese mismo día, mi teléfono estaba inundado de mensajes de parientes que apenas conocía, tías, tíos y primos que nunca habían mostrado interés en mi vida estaban de repente muy preocupados por la unidad familiar y la importancia del perdón. Mi madre aparentemente había pasado la mañana llamando a todos en su agenda, pintando una imagen de una hija con problemas que había perdido el rumbo y necesitaba ser traída de vuelta al redil. Ignoré la mayoría de los mensajes, pero los guardé. Hay algo clarificador en ver la manipulación en blanco y negro. Cada texto era un pequeño testamento de cuán profunda era la disfunción. Esa tarde, Tyler apareció en mi oficina sin previo aviso. Mi asistente trató de detenerlo, pero él la empujó y entró en mi oficina como si todavía tuviera autoridad aquí. Necesitamos hablar, dijo. ¿Solos? Asentí a mi asistente, quien cerró la puerta de mala gana detrás de ella. Tyler caminaba de un lado a otro frente a mi escritorio, con las manos apretadas a los costados. Esto ha ido demasiado lejos. Estás destruyendo todo lo que he construido. ¿Qué has construido exactamente?, pregunté en voz baja. Dejó de caminar y me miró fijamente. Mi carrera, mi reputación, mi posición en esta compañía. ¿Te refieres a la posición que recibiste debido a conexiones familiares? ¿La carrera que te fue entregada mientras yo construía esta compañía desde cero? Eso no es justo. Trabajé duro. Me recosté en mi silla. Sé que crees eso. Y tal vez, según tus estándares, trabajaste duro. Pero hay una diferencia entre trabajar duro cuando cada puerta ya está abierta y trabajar duro cuando tienes que construir las puertas tú mismo. Tyler golpeó su mano en mi escritorio. Siempre me has resentido. Siempre has tenido celos de lo que tenía. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, no era exactamente, más bien como las piezas finales de un rompecabezas encajando en su lugar. No tenía celos de lo que tenías, dije. Me dolió la forma en que se te dio. Cada ventaja, cada oportunidad, cada segunda oportunidad después de cada fracaso. Mientras tanto, me dijeron que estuviera agradecida por las obras, que bajara mis expectativas, que aceptara que algunas personas simplemente obtienen más que otras. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Lo miré fijamente. ¿Lo hicieron? ¿O hicieron lo que era más fácil? Invertir en ti era fácil porque lo esperabas. Invertir en mí habría significado cuestionar sus propias suposiciones sobre lo que se supone que las hijas deben querer y merecer. Tyler se quedó callado por un momento, luego su expresión se endureció. Bien. Tú ganas. ¿Es eso lo que querías escuchar? Tú ganas. Ahora, pueden las cosas volver a la normalidad. No hay vuelta atrás, dije. Solo hay hacia adelante. Se fue sin decir otra palabra. Lo vi irse y no sentí nada más que un tipo de alivio cansado. Esa noche, mis padres intentaron un enfoque diferente. Aparecieron en mi edificio de apartamentos y convencieron al portero para que los dejara subir. Cuando abrí mi puerta, mi madre estaba allí con un plato de cazuela y lágrimas corriendo por su rostro. Hicimos tu favorita, dijo. Por favor, déjanos hablar. Parte de mí quería cerrar la puerta, pero una parte más grande reconoció que esta era una conversación que necesitaba suceder de una manera u otra. Los dejé entrar. Nos sentamos en mi sala de estar, la cazuela intacta en la mesa de café entre nosotros. Mi padre miró alrededor del espacio como si estuviera catalogando pruebas. Bonito lugar, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? 6 años, dije. Su mandíbula se tensó. 6 años. ¿No teníamos idea de que podías permitirte algo como esto? Nunca preguntaron.
Mi madre se secó los ojos con un pañuelo. Jessica, cariño, siempre te hemos amado. Lo que sea que creas recordar sobre tu infancia, hicimos lo mejor que pudimos. Sé que creen eso, dije. Pero su mejor incluyó decirme que era demasiado sensible cuando pedía las mismas cosas que recibía Tyler. Su mejor incluyó tomar mis ahorros sin preguntar y nunca devolverlos. Su mejor incluyó 20 años de hacerme sentir que era menos valiosa que mi hermano. Nunca dijimos eso, protestó mi padre. No tenían que decirlo, dije. Me lo mostraron cada día. El silencio se extendió entre nosotros. Afuera, la ciudad zumbaba con su ruido interminable. En algún lugar muy abajo, la gente seguía con sus vidas, ajena al pequeño drama que se desarrollaba 40 pisos sobre ellos. Mi madre habló primero. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Una disculpa? Lo sentimos. Ey. Lamentamos lo que sea que hayamos hecho que te hizo sentir de esta manera. Negué con la cabeza. Eso no es una disculpa. Eso es ustedes lamentando que yo me sienta mal, no lamentando lo que hicieron. ¿Qué más podemos decir? Pensé en eso durante un largo momento. Nada, dije finalmente. No hay nada que puedan decir que deshaga 30 años. Y no les estoy pidiendo que lo hagan. Solo les pido que entiendan por qué las cosas no pueden volver a ser como eran. Mi padre se inclinó hacia adelante. Estás hablando de cortar a tu propia familia. Piensa en lo que eso significa. Lo he pensado, dije. Durante mucho tiempo. Y me he dado cuenta de algo, la familia que me piden que proteja es la familia que me lastimó, la familia que me hizo sentir pequeña, inútil e invisible. ¿Por qué querría volver a eso? Porque somos tus padres, dijo mi madre, con la voz quebrada. Porque eso es lo que hacen las familias. Perdonan. Siguen adelante. La miré, a esta mujer que me había dado la vida y luego pasó 30 años haciéndome sentir que no valía la pena vivirla. Los amo, dije. A ambos. Pero el amor no significa aceptar el abuso. No significa fingir que el daño no ocurrió. Y no significa sacrificar mi propio bienestar para que ustedes se sientan cómodos. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó mi padre. Ahora se van, dije. Y nos tomamos un tiempo separados. Y tal vez, eventualmente, si pueden demostrar que entienden lo que hicieron y por qué estuvo mal, podemos intentar construir algo nuevo. Pero no voy a contener la respiración. Se fueron con el plato de cazuela. Mi madre estaba llorando. Mi padre caminaba con la postura rígida de un hombre que no podía decidir si estar enojado o avergonzado. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé en mi tranquilo apartamento, sola con mis elecciones. Mañana habría reuniones y decisiones y el trabajo interminable de reestructurar una empresa. Pero esta noche había hecho algo igual de importante, les había dicho la verdad a mis padres y dejé que se fueran con ella. Lo que hicieran con esa verdad dependía de ellos. El contraataque llegó 3 días después, más rápido y coordinado de lo que esperaba. Comenzó con una llamada de una prima con la que no había hablado en años. Jessica, dijo, con la voz goteando una falsa preocupación, la familia está realmente preocupada por ti. Tu madre dice que has estado actuando de manera errática. Tal vez deberías ver a alguien. Estoy bien, dije. Gracias por tu preocupación. Es solo que, continuó, la gente está hablando. Dicen que tuviste algún tipo de crisis en el trabajo, que estás tratando de destruir la carrera de tu hermano por celos infantiles. Terminé la llamada y revisé mis mensajes, 17 nuevos textos, todas variaciones sobre el mismo tema. Miembros de la familia que apenas conocía eran repentinamente expertos en mi estado mental, todos sugiriendo gentilmente que necesitaba ayuda, que no estaba pensando con claridad, que debería disculparme con mis padres y mi hermano antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. La campaña de desprestigio había comenzado. Pasé la mañana revisando los mensajes, no porque me dolieran, sino porque quería entender la estrategia. Mi familia había decidido que si no podían controlarme directamente, intentarían controlar la narrativa. Le dirían a todos que la exitosa mujer de negocios que acababa de firmar un contrato de $3.000 millones era en realidad inestable, vengativa, consumida por celos mezquinos. Era un movimiento inteligente, en realidad.
Si no podían disminuir mis logros, al menos podían intentar disminuir mi carácter. Llamé a mi equipo legal. Para la tarde teníamos una respuesta preparada, una declaración cuidadosamente redactada para ser distribuida a cualquiera que necesitara saber la verdad. Documentación de mis logros empresariales, incluidas fechas y cifras que podían verificarse de forma independiente. Referencias de carácter de colegas y socios que habían trabajado conmigo durante años. Pero la conversación más importante ocurrió esa noche, cuando recibí una visita inesperada. Susan Baker vivía en el apartamento contiguo a la casa de mis padres. Había sido mi vecina durante la mayor parte de mi infancia, una maestra de escuela jubilada que solía darme galletas y escucharme hablar sobre mis sueños. Ella era una de las pocas adultas de mi pasado que alguna vez pareció preocuparse genuinamente por mi bienestar. Apareció en mi edificio sin previo aviso y el portero llamó para preguntar si la vería. Dije que sí. Susan parecía mayor de lo que recordaba, con el cabello completamente blanco ahora, pero sus ojos eran agudos y amables. Se sentó en mi sofá y aceptó una taza de té antes de decir nada. Escuché lo que dicen de ti, dijo finalmente. Tu madre llamó a medio vecindario ayer, diciéndole a todos que habías perdido la cabeza. No me sorprende. Ella negó con la cabeza lentamente. Le dije que estaba equivocada. Te he observado desde que eras una niña pequeña, Jessica. Vi lo duro que trabajaste. Lo poco que te dieron. Cuanto esperaban que hicieras sin quejarte. Sentí lágrimas picar en mis ojos por primera vez en días. Gracias, dije. Eso significa más de lo que sabes. También le dije algo más, continuó Susan. Le dije que nunca te había visto más fuerte de lo que pareces ahora. Que, sea lo que sea que estés haciendo, parecen las acciones de alguien que finalmente ha descubierto quién es. Dejé mi té y miré a esta mujer que había sido más amable conmigo que mis propios padres. Están tratando de hacerme sentir loca, dije. Quieren que dude de mí misma. Susan se estiró y me dio unas palmaditas en la mano. ¿Dudas de ti misma? Lo pensé honestamente. No, no lo hago. Entonces sus opiniones no importan, sonrió con la misma sonrisa cálida que recordaba de la infancia. Las personas que te aman verán la verdad. Y las personas que creen sus mentiras nunca estuvieron realmente de tu lado para empezar. Se fue unas horas más tarde, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche recibí un correo electrónico de mi hermano. Era más largo que cualquiera de sus mensajes anteriores y podía notar que había pasado tiempo redactándolo. Jessica, escribió, creo que empezamos con el pie izquierdo. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero seguimos siendo familia. No deberíamos dejar que los desacuerdos comerciales destruyan nuestra relación. ¿Podemos reunirnos mañana para discutir cómo seguir adelante? Estoy dispuesto a comprometerme. Respondí con 3 oraciones, estoy abierta a reunirme, pero quiero ser clara sobre algo, no habrá compromisos en la reestructuración. Podemos discutir nuestra relación personal, pero mis decisiones profesionales son definitivas. Su respuesta llegó 1 hora más tarde, bien. Pero creo que te arrepentirás de esto. Apagué mi teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente supe que Tyler había pasado la noche llamando a miembros de la Junta, tratando de conseguir apoyo para un voto de no confianza en mi liderazgo. Había estado haciendo promesas que no podía cumplir, sugiriendo alianzas que no tenía autoridad para ofrecer. Para cuando llegué a la oficina, 3 ejecutivos diferentes me habían reenviado grabaciones de sus llamadas. Llamé a mi equipo legal de nuevo. Para el mediodía, Tyler había recibido un aviso oficial de recursos humanos, su posición en Aurelius Tech estaba siendo revisada en espera de una investigación sobre su intento de socavar el liderazgo de la compañía. Estaba siendo puesto en licencia administrativa con efecto inmediato. Mi teléfono sonó. Era mi padre. ¿Qué has hecho?, exigió. No puedes despedir a tu propio hermano. No lo despedí. Está siendo investigado por insubordinación. Hay una diferencia. Esto es venganza, pura y simple. Esto tiene consecuencias. Hay una diferencia ahí también. Le colgué. Volví al trabajo. Esa tarde recibí la confirmación del grupo Norrington de que todos los términos del contrato habían sido finalizados. El acuerdo de $3.000 millones estaba hecho.
El futuro de mi compañía estaba seguro. Y a pesar de todo lo que mi familia había intentado hacer, yo seguía de pie. Me permití una pequeña sonrisa mientras leía el correo electrónico de confirmación. Habían comenzado una guerra que no podían ganar. El CEO del grupo Norrington, James Peterson, voló personalmente para la ceremonia de firma. Era el tipo de evento que normalmente estaría cubierto por publicaciones de negocios y boletines de la industria, pero había solicitado que la cobertura de los medios se mantuviera al mínimo. Este momento no se trataba de publicidad, se trataba de culminación. La sala de conferencias había sido arreglada con cuidadosa atención al detalle. Una larga mesa de caoba dominaba el espacio, con los documentos del contrato dispuestos en pilas ordenadas en el centro. Representantes de ambas compañías llenaban las sillas a lo largo de cada lado, sus expresiones eran una mezcla de emoción y alivio de que meses de negociación hubieran llegado finalmente a esta conclusión. Llegué temprano y pasé unos minutos mirando por la ventana la ciudad abajo. En algún lugar allá abajo, mi familia probablemente estaba planeando su próximo movimiento. Mi hermano estaba en licencia administrativa, su carrera pendiendo de un hilo. Mis padres todavía intentaban convencer a cualquiera que quisiera escuchar que yo había perdido la cabeza. Y Ashley había comenzado una campaña de susurros entre las esposas de la sociedad sugiriendo que mi éxito era de alguna manera inmerecido o sospechoso. Nada de eso importaba ya. Cuando James llegó, cruzó la sala para estrecharme la mano. Señorita Brooks, este es un día histórico para nuestras dos empresas. Estoy de acuerdo, dije, aunque admito que estoy lista para que las negociaciones terminen. Hay otras cosas en las que necesito concentrarme. Él se rió. Me imagino que las hay. He escuchado algunos rumores interesantes sobre cambios en Aurelius Tech. La reestructuración siempre es desafiante pero necesaria. La puerta se abrió y más personas entraron, miembros de la junta, jefes de departamento, representantes legales. Y luego, para mi sorpresa, mi hermano Tyler entró como si fuera el dueño de la sala. Llevaba su mejor traje, el que guardaba para ocasiones en las que quería impresionar. Su expresión era una máscara de confianza que reconocí de años de verlo fanfarronear a través de situaciones que realmente no entendía. Detrás de él venía Ashley, con su sonrisa quebradiza y sus ojos calculadores. Tomaron asientos cerca de la parte trasera de la sala, claramente con la intención de observar los procedimientos. Capté la mirada de mi jefe de seguridad, quien se encogió de hombros ligeramente, no había podido detenerlos sin crear una escena. Bien. Que miren. La ceremonia transcurrió sin problemas. Se revisaron los términos del contrato, se recogieron las firmas, se tomaron fotografías para los archivos de la empresa. James Peterson dio un breve discurso sobre el futuro de la asociación y la visión que la había hecho posible. Me gustaría tomar un momento, dijo, para reconocer específicamente a la señorita Jessica Brooks. La plataforma que estamos licenciando hoy fue su creación. La arquitectura, los algoritmos, la innovación fundamental que hace que esta asociación sea valiosa, todo provino de su trabajo. Ella construyó algo notable, y lo hizo mientras enfrentaba obstáculos que habrían detenido a la mayoría de las personas. Alrededor de la sala, las cabezas asentían. En la parte trasera, el rostro de Tyler se puso rojo. James continuó, en mi experiencia, las asociaciones más valiosas se basan en el respeto mutuo. Respeto a la señorita Brooks no solo por lo que ha logrado, sino por cómo lo logró, con integridad, con persistencia y con un compromiso con la excelencia que nunca flaqueó. Levantó su copa. Por la señorita Brooks, y por el futuro que estamos construyendo juntos. La sala hizo eco del brindis. Sentí calor subir a mis mejillas, desacostumbrada a este tipo de reconocimiento público. Cuando terminó la ceremonia, la gente comenzó a mezclarse y celebrar. James me apartó. Espero que no le importe que lo diga, dijo en voz baja, pero he oído sobre su situación familiar. Los desafíos que ha enfrentado internamente. Me tensé ligeramente. Las noticias viajan rápido. Él asintió. ¿Lo hacen? Y por lo que vale, quiero que sepa algo, en todos mis años de negocios, nunca he visto a nadie manejar una situación difícil con más gracia que usted. Personas menores habrían sido vengativas. Usted ha sido justa. No estoy segura de que todos estén de acuerdo con esa evaluación. Las personas que importan lo harían.
Él sonrió y me apretó el hombro. Cuídese, señorita Brooks. Se ha ganado todo lo que viene en su camino. Se alejó para hablar con otros invitados y me quedé sola por un momento en medio de la celebración. Tyler apareció a mi lado. Todo un espectáculo, dijo, su voz tensa con una ira apenas contenida. No es un espectáculo. Son negocios. Me humillaste frente a todos. Me giré para enfrentarlo directamente. Tyler, tú te pusiste en licencia administrativa al intentar socavar la compañía. Yo no te hice eso. Tú te lo hiciste a ti mismo. Su mandíbula se apretó. Esto no ha terminado. Tienes razón, dije. No lo ha hecho. Todavía hay una investigación por completar. Y dependiendo de lo que encuentre, puede haber más consecuencias. Soy tu hermano, Siseo. ¿Eso no significa nada para ti? Pensé en esa pregunta cuidadosamente antes de responder. Solía significar todo, dije. Solía creer que la familia era más importante que cualquier otra cosa. Que debía aceptar cualquier trato que me dieran porque compartíamos la misma sangre. Pero aprendí algo importante a lo largo de los años. ¿Qué? Que las personas que más te lastiman son a menudo las que piensan que tienen derecho a hacerlo. Tyler me miró fijamente durante un largo momento. Algo en su expresión cambió, algún muro desmoronándose que ni siquiera sabía que estaba allí. Nunca quise lastimarte, dijo. Su voz era más tranquila ahora, casi vulnerable. Sé que crees eso. Y tal vez no querías. Pero el efecto fue el mismo de todos modos. Lo dejé parado allí y fui a despedirme del resto de los invitados. Cuando finalmente regresé a mi oficina, el sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando todo en tonos de oro y ámbar. Me senté en mi escritorio y miré el contrato firmado frente a mí. $3.000 millones. Una asociación que daría forma al futuro de mi compañía en las próximas décadas. Y lo había hecho todo sin ninguna ayuda de la familia que había intentado tanto mantenerme pequeña. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: necesitamos hablar sobre Tyler. Por favor, llámame. Escribí una sola palabra de respuesta: mañana. Luego me recosté en mi silla y me dejé sentir por un momento el peso de todo lo que había logrado. Mañana habría más batallas que pelear, más drama familiar que navegar, más decisiones que tomar sobre el futuro de la compañía que había construido. Pero esta noche, gané. La tormenta que se había estado acumulando durante semanas finalmente estalló un jueves por la noche, cuando toda mi familia apareció en mi apartamento sin previo aviso. Estaba terminando una cena tranquila cuando el portero llamó para decirme que tenía visitas. Múltiples visitas. Insistentes. Dejé que subieran. Las puertas del ascensor se abrieron y entraron en mi pasillo como una inundación, mi padre primero, con el rostro rojo de rabia apenas controlada, mi madre detrás de él, agarrando su bolso como un arma, Tyler y Ashley trayendo la retaguardia, con expresiones mezcla de desesperación y desafío. Abrí mi puerta antes de que pudieran tocar. Me preguntaba cuándo aparecerían todos juntos, dije. Entren. Entraron en mi sala de estar y se acomodaron en mis muebles como si estuvieran organizando una intervención, lo cual supongo que estaban haciendo. Mi padre habló primero. Esto ha ido lo suficientemente lejos. Estás destrozando a esta familia por algún rencor de tu infancia. Me senté en la silla frente a ellos. ¿Algún rencor? Esa es una forma interesante de describir 30 años de ser tratada como si no existiera. Nunca te tratamos así, protestó mi madre. Siempre fuiste amada. Siempre fui tolerada. Hay una diferencia. Tyler se inclinó hacia adelante. Mira, lo entiendo. Estás enojada. Sientes que te tocó la peor parte. Pero esta caza de brujas que estás llevando a cabo en la compañía está destruyendo mi carrera. Tu carrera se construyó sobre una base que no ganaste. La caza de brujas, como la llamas, solo está revelando lo que ya era cierto. Ashley habló. Esto es por la gala, ¿no? Ese estúpido comentario que hice. Ya dije que lamentaba lo que dije. Dijiste que lamentabas lo que dijiste, dije, no por lo que hiciste. Hay una diferencia ahí también. La habitación se quedó en silencio.
Podía sentir el peso de su frustración colectiva presionando contra mí. Los 4 querían algo que yo ya no estaba dispuesta a dar. Mi padre intentó un enfoque diferente. Piensa en lo que le estás haciendo al nombre de la familia. La gente está hablando. Dicen que los Brooks se están desmoronando. El nombre de la familia, repetí. ¿Te refieres al nombre que me dijeron que era demasiado importante para que yo lo manchara? ¿El nombre que usaron para explicar por qué no podía tener las mismas oportunidades que Tyler? El nombre que siempre fue más importante que mi bienestar real. Eso no es justo, dijo mi madre. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba abajo, millones de luces representando millones de vidas. Déjenme decirles algo sobre la justicia, dije sin darme la vuelta. Cuando tenía 22 años, fui aceptada en un prestigioso programa de posgrado con beca completa. Era todo por lo que había trabajado. ¿Recuerdan lo que dijeron cuando les conté? Mi madre guardó silencio. Dijeron, eso es bueno, pero estaban demasiado ocupados planeando la fiesta de compromiso de Tyler para hablar de ello. Me preguntaron si podía ayudar con las decoraciones. Eso fue hace años, me giré para enfrentarla. Era un patrón. Cada vez que lograba algo, se minimizaba o ignoraba. Cada vez que Tyler fallaba, se excusaba o explicaba. No me vieron porque no querían verme. Porque verme habría significado admitir que habían sido injustos durante toda su vida. Cometimos errores, dijo mi padre. Todos los padres lo hacen. Lo miré, a este hombre que había tomado mis ahorros y nunca lo reconoció, que había puesto su mano en el hombro de Tyler y lo había llamado el futuro de la familia, mientras yo permanecía invisible en la esquina. La diferencia, dije, es que algunos padres aprenden de sus errores. Algunos padres crecen. Ustedes simplemente siguieron cometiendo los mismos una y otra vez. Entonces, ¿qué quieres?, exigió Tyler. ¿Quieres que nos arrastremos? ¿Que roguemos perdón? ¿Qué se necesitará para que detengas esto? No quiero que se arrastren. Quiero que entiendan. ¿Entender qué? Caminé de regreso a mi silla y me senté, mirando a cada uno de ellos por turno. Durante 30 años, traté de ganarme mi lugar en esta familia. Trabajé más duro, logré más, pedí menos. Pensé que eventualmente me verían. Que si fuera lo suficientemente buena, lo suficientemente paciente, lo suficientemente exitosa, finalmente me tratarían como si importara. Hice una pausa, sintiendo la verdad de las palabras asentarse en el aire entre nosotros. Lo que entiendo ahora es que nunca se trató de mí. No podía ganar su amor porque ya habían decidido que pertenecía a otra persona. Y nada de lo que yo hiciera iba a cambiar eso. Mi madre comenzó a llorar. Jessica, por favor. Te amamos. Siempre te hemos amado. Entonces ámenme de manera diferente, dije. Ámenme como la persona que realmente soy, no como la persona que decidieron que se suponía que debía ser. El silencio se extendió. Afuera, la ciudad zumbaba su canción interminable. Adentro, 4 personas que compartían mi sangre se sentaban en mi casa y luchaban con la realidad de en que me había convertido. Mi padre habló primero. Si intentamos más, si hacemos un esfuerzo para cambiar, detendrás la reestructuración en la compañía. Negué con la cabeza. No. Las decisiones de la compañía se mantienen, independientemente de lo que suceda entre nosotros personalmente. Eso no se trata de venganza. Eso se trata de construir algo mejor. Entonces, ¿cuál es el punto?, preguntó Tyler. ¿Por qué estamos aquí siquiera? Me levanté. El punto es que les estoy diciendo la verdad. Algo que debería haber hecho hace años. No voy a fingir más. No voy a encogerme para que se sientan cómodos. Y no voy a aceptar un trato que me haga sentir inútil solo porque estamos relacionados. Así que nos estás cortando, dijo Ashley llanamente. Estoy estableciendo límites. Si pueden respetarlos, podemos tener una relación. Si no pueden, entonces sí, seguiremos nuestros caminos por separado. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que deberían irse ahora, dije. Todos tenemos mucho en qué pensar. Salieron lentamente. Mi madre todavía lloraba. Mi padre rígido con ira reprimida.
Tyler parecía perdido. Ashley parecía calculadora. Mientras esperaban el ascensor, mi padre se volvió. Si tu abuela estuviera viva para ver esto, dijo, estaría avergonzada. Sentí las palabras como un cuchillo. Estaba hablando de la única persona que realmente me había visto. Estaría orgullosa, dije en voz baja. Siempre me dijo que era más fuerte de lo que sabía. Las puertas del ascensor se cerraron y se fueron. Me quedé en mi puerta durante un largo momento, sintiendo el eco de su presencia desvanecerse del aire. Luego cerré la puerta y fui a servirme una copa de vino. La parte más difícil había terminado. Finalmente les había dicho la verdad. Ahora solo tenía que averiguar cómo vivir con las consecuencias. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas de mi dormitorio y un silencio tan completo que se sentía casi sagrado. Por primera vez en semanas, mi teléfono no vibraba con mensajes enojados. Sin demandas, sin acusaciones, sin intentos de manipulación. Solo silencio. Hice café y me senté junto a la ventana, viendo la ciudad cobrar vida abajo. En algún lugar allá afuera, mi familia estaba lidiando con las secuelas de la confrontación de anoche. Mi hermano enfrentaba la realidad de que su carrera se había construido sobre una base que ya no existía. Mis padres trataban de entender cómo su hija invisible se había convertido en alguien a quien ya no podían ignorar. Pero aquí en mi apartamento, rodeada de la vida que había construido para mí misma, sentí algo que no había sentido en años: paz. Pasé la mañana revisando mi correo electrónico, respondiendo a felicitaciones de socios comerciales y manejando los pequeños detalles administrativos que siguen a cualquier acuerdo importante. El contrato de $3.000 millones estaba firmado. La reestructuración de la compañía estaba en marcha. Todo por lo que había trabajado finalmente se estaba uniendo. Alrededor del mediodía, me puse la chaqueta y fui a dar un paseo. El parque cerca de mi edificio estaba lleno de gente disfrutando del clima otoñal, familias con niños, parejas tomadas de la mano, ancianos alimentando a las palomas. Caminé entre ellos, sintiendo que estaba viendo el mundo con ojos nuevos. Durante tanto tiempo había estado cargando un peso que ni siquiera sabía que estaba allí: el esfuerzo constante de tratar de ganar un amor que debería haberse dado libremente, la actuación agotadora de ser lo suficientemente pequeña para no amenazar a nadie, la desesperación silenciosa de esperar que algún día, de alguna manera, las cosas cambiaran. Ahora ese peso había desaparecido. Me senté en un banco y observé a una madre empujar a su hija en un columpio. Se reían juntas, la alegría de la niña reflejada en el rostro de su madre. Pensé en cómo habría sido crecer de esa manera. Ser vista. Ser valorada. Saber sin lugar a dudas que eras amada exactamente como eras. Nunca conocería ese sentimiento de mi propia familia, pero había aprendido algo más importante: podía darme ese sentimiento a mí misma. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Susan, mi vecina de la infancia: pensando en ti hoy. Eres más valiente de lo que crees. Escribí de vuelta: gracias por todo. Ella respondió con un emoji de corazón y nada más. A veces los gestos más simples dicen más. Cuando regresé a mi apartamento, había un correo electrónico esperando de James Peterson: la junta en Norrington ha estado discutiendo nuestra asociación. Quieren extender nuestra colaboración significativamente. Creemos que tiene una visión única para el futuro y queremos ser parte de ella. Leí el correo electrónico 2 veces, dejando que las palabras se asimilaran. Una visión única para el futuro. No una visión moldeada por las expectativas de mi familia, o la sombra de mi hermano, o la estrecha definición de mis padres de lo que una hija debería ser. Mi visión. Construida a partir de mis propias experiencias, mis propias luchas, mi propia sabiduría ganada con esfuerzo. Escribí de vuelta: me siento honrada. Organicemos una reunión para discutir los detalles. Esa noche, me senté con un cuaderno y escribí una carta. No para enviar, solo para mí. Querida yo del pasado, sé que estás cansada. Sé que te sientes invisible. Sé que a veces te preguntas si alguien te verá alguna vez por quien realmente eres. Quiero que sepas que mejora. No porque las personas que te lastimaron vayan a cambiar, sino porque tú cambiarás. Aprenderás que tu valor no depende de su reconocimiento. Descubrirás que el amor que buscabas de ellos estaba dentro de ti todo el tiempo.
Construirás algo asombroso, no para probar nada a nadie, sino porque eso es quien eres, una constructora, una creadora, una mujer que se niega a ser definida por las limitaciones de otras personas. Aguanta. Sigue trabajando. Sigue creyendo en ti misma, incluso cuando nadie más lo haga. Lo mejor está por venir. Cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. Fuera de mi ventana, la ciudad se estaba asentando en la noche. Las luces se encendían en los edificios a través del horizonte, cada una representando una vida que nunca conocería. Pero ya no me sentía separada de todo eso. Me sentía conectada, parte de algo más grande que mi familia, más grande que mi compañía, más grande que cualquier relación o conflicto individual. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de mi madre: he estado pensando en lo que dijiste. Tal vez podamos tratar de entendernos mejor. Sin presión. Solo si quieres hablar. Miré el mensaje durante un largo momento. No era una disculpa, no realmente. Pero era algo diferente de lo que había recibido antes. Una grieta en la pared, tal vez. Una pequeña apertura. Escribí de vuelta, tal vez. Dame algo de tiempo. Luego dejé mi teléfono y miré el cielo nocturno. Y allí, con la ciudad brillando debajo de mí, un recuerdo surgió claro y cálido: mi abuela de pie en su pequeña encimera de cocina, revolviendo té en una taza de porcelana astillada. Una vez me dijo que la fuerza no es ruidosa. No es la persona que gana la discusión o la voz que grita más tiempo. La fuerza es la decisión tranquila de seguir convirtiéndote en ti misma, incluso cuando nadie más entiende quién es esa persona todavía. Durante años pensé que se refería a sobrevivir. Esta noche, finalmente entendí que se refería a vivir. La historia de mi familia no había terminado. Habría más conversaciones, más conflictos, más intentos de encontrar un terreno común o aceptar que no había ninguno. La reestructuración en la compañía continuaría, con todos sus desafíos y complicaciones. El contrato de $3.000 millones traería nuevas oportunidades y nuevas responsabilidades. Pero nada de eso era lo que más importaba. Lo que importaba era que finalmente había dejado de esperar permiso para ser yo misma. Finalmente había dejado de encogerme para caber en espacios que nunca estuvieron destinados a contenerme. Finalmente había mirado a las personas que me criaron y dije: esta soy yo. Acéptenlo o no, pero he terminado de fingir ser otra persona. El dolor no desapareció. Probablemente nunca lo haría por completo. Pero se había transformado en algo más. Sabiduría, tal vez. O fuerza. El tipo de fuerza que proviene de sobrevivir a lo que pensaste que te destruiría. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido invisible para las personas que se suponía que debían amarte, quiero que sepas que no estás solo. Tu valor no depende de su reconocimiento. Tu valor no disminuye porque ellos no pudieron verlo.